Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿las mujeres pueden ser sacerdotes? Vamos a comenzar. Te invito a que aquí abajo te suscribas a mi canal y que le piques a la campanita para que te lleguen las notificaciones desde el primer momento en el que suba los videos. No olvides compartirlo para que muchas personas más lo vean y sepan de este tema. En este video vamos a hablar de la posibilidad de ordenar mujeres en el sacerdocio, así que si quieres descubrir la respuesta, quédate a verlo completo. Esta semana recientemente tuvimos una gran controversia en la iglesia por una carta que fue enviada por el Vaticano a la Conferencia Episcopal alemana presidida por el cardenal Marx, donde ellos plantean un documento de trabajo para un supuesto sínodo que se realizará entre el 23 y el 26 de septiembre de este año, es decir, esta semana que inicia van a tener los obispos este supuesto sínodo en Alemania, donde plantean tratar algunos temas que resuelvan de alguna manera la problemática que vive la iglesia alemana. Y esa problemática es principalmente que el número de fieles va a la baja en Alemania, no solamente porque en algunas partes pues ya ni siquiera hay católicos, sino porque en las partes donde los había, pues estos han reducido en su nuevo número o incluso algunos han abandonado la iglesia para unirse a otras confesiones o simplemente manifestarse como ateos, varias cosas. En este sentido, la iglesia alemana, presidida por el cardenal Marx y por otros cardenales que se han visto envueltos en algunos escándalos respecto a sus posiciones doctrinales, han hablado sobre la necesidad de realizar un sínodo donde de alguna manera se planteen algunas respuestas que puedan dar solución a la problemática en Alemania. ¿Cuál es el problema? Según un documento que es enviado por el Vaticano a esta conferencia, lo que ellos están planteando pues no es un sínodo, sino es prácticamente un concilio regional. ¿Qué implica un sínodo? Un sínodo es donde se da una opinión simplemente sobre pues cuestiones pastorales o cuestiones morales por parte de los obispos, y un concilio define dogmáticamente cuestiones que pueden impactar en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Un concilio necesita la autorización del Papa, y el Papa ha escrito a los cardenales alemanes diciendo que el rumbo por el que están llevando este supuesto sínodo pues no es el correcto. Entonces, entre uno de los puntos más destacados o más controversiales que se suscitan, pues es el de ordenar hombres casados, un tema que ya vagamente tratamos cuando hablamos de las preguntas y respuestas que me hicieron y que tocaremos después al hablar del Sínodo de la Amazonia que se va a realizar en el mes de octubre. Pero la cuestión central por la cual se ha generado muchísimo escándalo es por la posibilidad que plantea la iglesia alemana de que ordenen mujeres en el sacerdocio. Ante esto pues ha habido obviamente una ola de críticas por parte de otros obispos, por parte de otros cardenales y también por parte del mismo Vaticano, donde se señala que lo que la iglesia alemana está pretendiendo hacer pues es cambiar la doctrina de la iglesia, y esa es una cuestión que no le corresponde a un sínodo regional, sino a todo el conjunto de la iglesia en lo que podría ser un concilio ecuménico y no un concilio regional, suponiendo que se pudiera hacer un cambio doctrinal en este sentido, que ahorita lo vamos a analizar. Ante esto vamos a plantear primero algo importante de lo que hemos hablado muchísimas veces. La iglesia tiene en este preciso momento de la historia muchos problemas. No quiere decir que en otros momentos de la historia no haya tenido problemas, pero en este momento los estamos viendo nosotros y ya no son un relato histórico. Y la iglesia, de alguna manera, en algunos sectores liberales, en algunos sectores pues tendientes a ciertas corrientes como la teología de la liberación o algunas otras, lo que plantean es la necesidad de que la iglesia modernice aquello en lo que cree para adaptarse al mundo, y que de esta manera podamos atraer otra vez a los fieles que hemos perdido o a nuevos fieles. Y yo no me voy a cansar de repetir que el problema
es muchísimo más grande que simplemente realizar sínodos y realizar concilios que digan definiciones dogmáticas que a nadie le sirven, que a nadie le importan y que nadie lee. Porque, por ejemplo, el sínodo de la Amazonia va a traer el mismo problema, va a plantear cuestiones que no van a solucionar los problemas, porque la iglesia ahorita lo que está queriendo hacer es solucionar un problema de muchísimas décadas que se viene gestando en la iglesia. Lo que se tiene que hacer es atender a las causas de esos problemas. ¿Y cuáles son las causas de estos problemas? Pues que a la iglesia, me refiero a la iglesia local, a la parroquia, a la capilla, a la rectoría, la iglesia que tiene el contacto con la gente, no le interesa ni la formación, ni la espiritualidad, ni ningún tipo de necesidad que tiene el pueblo de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios ve que el pastor no tiene ningún interés por solucionar los problemas más inmediatos de esa comunidad, pues dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, de por sí tengo muchos conflictos con ciertas cosas como para que todavía me hagan esto, pues yo me voy. Ese es un problema en el que recae la responsabilidad tanto de los pastores, de los clérigos, de los sacerdotes, como también de nosotros los laicos, como ya lo he dicho muchísimas veces. Pero tenemos otro problema, que es que la iglesia trata sí de adaptarse al mundo y de esta manera vender un producto que pueda comercializarse o que pueda ser consumido por el recipendiario de este producto, que en este caso sería pues el laico, ¿no? Que sería el consumidor. Y en este sentido lo que la iglesia está haciendo es adaptarse a toda esta corriente doctrinal de mercantilismo que estamos viviendo, en vez de decir, bueno, la gente necesita respuestas a sus preguntas, porque la iglesia dice, bueno, yo me mantengo en mis dogmas, pero no explico por qué me mantengo en ellos y tampoco me interesa. Entonces, bueno, vemos los problemas y ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un sínodo y ordenamos mujeres y ya con eso se solucionan todos los problemas de la iglesia. No, ya lo hemos dicho, la gente necesita respuestas a las grandes interrogantes de siempre, que hace 1500 años o hace 1800 años los grandes filósofos santos católicos dieron respuesta, pero que hoy ya nadie sabe y a nadie le interesa, y entonces nosotros lo que hacemos es ir a la iglesia a bailar el granito de mostaza. Luego la gente se va y decimos, ay, ¿por qué se habrán ido? Vamos a ordenar mujeres. Entonces, los problemas de la iglesia no se solucionan con estos sínodos si no se atienden las causas que están en quien tiene el contacto más inmediato con el pueblo de Dios. Pero ya entrando en materia sobre si las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotes, lo primero que vamos a decir es que no puede ser. ¿Por qué? Vamos a recordar las fuentes de la revelación. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura, pues, es la Biblia. El magisterio, la tradición apostólica son las enseñanzas orales de los apóstoles, es decir, las enseñanzas que quedaron hasta aproximadamente el año 90, el año 100 en que vivieron los apóstoles, y posteriormente el magisterio de la Iglesia es la interpretación que la Iglesia, con el poder dado por Dios, hace de las Sagradas Escrituras y de la tradición apostólica. Ahora, lo que no está contenido en las Sagradas Escrituras o en la tradición apostólica, la Iglesia no lo puede interpretar. Y si hay una interpretación sobre hechos que han sucedido, solamente se puede hacer respecto de esos hechos que han sucedido. La Iglesia no puede agregar o quitar cosas a la enseñanza de Cristo o a la enseñanza de los apóstoles. En este sentido, el magisterio de la Iglesia no tiene el poder para cambiar aquello que quedó establecido desde la venida de Cristo o aquello que quedó establecido en las enseñanzas de los apóstoles. Ante esta situación, el Papa Francisco recientemente dijo que él respetaba lo que ya había dicho en alguna ocasión Juan Pablo II respecto de que no se pueden admitir mujeres al sacerdocio. Y Juan Pablo II resolvió o intentó resolver esta cuestión hace muchísimos años, en 1994, con una carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, en la que dice: la ordenación sacerdotal mediante la cual se transmite la función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles desde el principio, ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia. En virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia. El Papa ya lo dijo, pero vamos a ver que aquí no se trata
de que si lo dijo el Papa o no lo dijo el Papa, sino de lo que dijo. Y lo que dice es, la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. ¿Por qué? La Iglesia no se rige como le da la gana. La Iglesia se rige con base en lo que está establecido en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. Si la Iglesia no tiene un fundamento para actuar, simplemente no puede actuar porque estaría yendo en contra de la revelación. Y la única revelación que nosotros tenemos es Cristo. Y toda la interpretación que se haga por parte de la Iglesia viene de la revelación de Cristo, sí, con ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a venir a que la Iglesia modifique aquello que enseñe Cristo, porque Cristo es la plenitud de la revelación. No hay más revelación. Cristo es la plenitud de la revelación. Por lo tanto, si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras un momento en el que Cristo haya instituido a una mujer como sacerdote, no lo vamos a encontrar. Y si buscamos en la tradición apostólica alguna práctica en que los apóstoles hayan incluido a una mujer como sacerdote, no lo vamos a encontrar. Especialmente vamos a tratar de entender de que muchas de las personas que tratan de propugnar porque haya mujeres sacerdotisas o mujeres en el sacerdocio es por la razón de que dicen que el poder está acumulado en los hombres. Y aquí hay algo que entender, y que tampoco es que no sea culpa del clero. El clero ha participado durante todos los siglos que ha estado la Iglesia, o gran parte de los siglos que ha existido la Iglesia, por esta razón en la que piensa que el clero es el que tiene el poder y que todos los demás que no están en el clero estamos obligados a servirlos. Esta es una situación que yo ya les he dicho 35 millones de veces que no es así. El sacerdote no tiene poder jerárquico. El sacerdote tiene un poder específico, una consagración específica para realizar la transmisión de los sacramentos y para ser el pastor del pueblo de Dios, pero no tiene un poder jerárquico o superior al de los demás. El Concilio Vaticano II precisamente nos ayudó a entender esta eclesialidad en la que todos nosotros de forma horizontal existimos como pueblo de Dios, y el sacerdote sí es ese puente entre Dios y los hombres, y sí es el que ayuda a la administración de los sacramentos, pero no que tenga un nivel jerárquico sobre los demás. En todo caso, más bien, no en todo caso, el sacerdote además de todo tiene la exclusiva obligación de servir. Recordemos el título que tiene el Papa, siervo de los siervos de Dios. Él es un siervo de nosotros que también somos siervos de Dios, porque finalmente todos servimos a Dios y todos nos servimos entre todos. Pero aquel que no sirve, es decir, aquel que se dedica a jactarse del supuesto poder que tiene por una consagración que está equivocada o que tiene una concepción equivocada de ella, pues obviamente que dice yo tengo poder y me tienen que respetar y yo soy el padrecito y tú te callas y haces lo que yo diga. Eso no existe en la Iglesia. Bueno, no existe en el ideal de la Iglesia. En la vida diaria existe en todos lados donde nosotros vayamos, lo vamos a encontrar. Sin embargo, en la Constitución o en la enseñanza que nos da la Iglesia con fundamento en el Concilio Vaticano II, que se funda en los orígenes de la Iglesia, no existe. Entonces, por lo tanto, el sacerdocio no es un puesto de poder, no es un puesto al que yo llegue por mis propios méritos, porque esa es otra cosa muy importante. Yo no decido ser sacerdote, Dios me escoge. En el caso de los apóstoles, Jesús se los dice bien claramente: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. De tal manera que el que es sacerdote es por gracia de Dios y no por sus propios méritos, porque la mayor parte de las veces a los sacerdotes le tienen todo menos méritos para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Por la simple misericordia de Dios lo son. Ahora, si Jesús no dejó establecido un precedente en el que las mujeres pudieran ser sacerdotes, pues la Iglesia simplemente no lo puede ordenar. Ahora, si a ti no te gusta esto, pues está la Iglesia luterana, está la Iglesia anglicana, está la Iglesia episcopaliana. Sí te vas a ir al infierno, pero bueno, pues ese es tu problema. ¿Quieres hacer las cosas como quieres? Pues hazlas. ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Hazlo. Pero fuera de la Iglesia. Porque este cardenal Marx, que no es la primera vez que se mete en controversias doctrinales al respecto, quiere hacer lo que le da la gana él con toda la Iglesia alemana. Primero, no van a resolver los problemas de la Iglesia con esta decisión. Al contrario, estamos al borde de un cisma, porque viene la herejía de los alemanes y viene la herejía de los latinoamericanos con el sínodo amasónico. Estamos al borde de un cisma y la gente no lo quiere entender porque no le da la gana, porque no está de acuerdo en vivir la fe como nos la enseña Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vivir la fe como nos da la gana. Queremos adaptar la Iglesia a nuestras necesidades. Queremos adaptar la Iglesia a lo que nosotros queremos. Y Cristo nunca en la historia, Dios nunca en la historia se ha adaptado a lo que nosotros queremos, porque nosotros nos tenemos que adaptar a lo que es su voluntad. Jesús mismo en el Huerto de los Olivos dice que se haga
tu voluntad y no la mía. Y nosotros, en vez de hacer eso, decimos, no, aquí se va a hacer mi voluntad porque es lo que yo considero. Y acuérdense que en la iglesia lo que nosotros consideremos a nadie le importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que nos enseña la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y lo que de ello emite la iglesia como una interpretación. Por lo tanto, ¿se pueden ordenar mujeres sacerdotes? No. ¿Es una cuestión de discriminación? No, no es una cuestión de discriminación. Ahora, se dice que como parte de la no ordenación de las mujeres al sacerdocio existe una discriminación de los puestos de poder en la iglesia. La iglesia no debería manejarse por puestos de poder, la iglesia debería ser para servir. No es así, si hay muchos puestos de poder, hay muchísima podredumbre, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho y tampoco es un secreto. ¿Cuál es el problema ante esta situación? No nada más las mujeres, todos los laicos estamos excluidos de los puestos de poder por esta situación del clericalismo del que ya hemos hablado y de que el Papa Francisco, por ejemplo, cuando vino a México dijo, no manchen, esto no puede ser así. El intento del Papa Francisco ha sido aplicar los principios del Concilio Vaticano II, incluso con el tema de la sinodalidad de la iglesia, que no es una cuestión solo de los obispos, sino de la iglesia en general, es decir, de nosotros, los que formamos la iglesia, en el que el Papa Francisco está hablando un poco más de esa horizontalidad en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que mientras los clérigos sigan sin la formación necesaria para luego ellos formar a los laicos y que así todos podamos de alguna manera acceder a las decisiones importantes de la iglesia, pues los problemas no van a cambiar. Pero la situación está muy centrada en la falta de formación de sacerdotes y de laicos. Y quien tiene la formación hace todo lo posible porque estas situaciones no sucedan, pero pues no, nadie le hace caso. Respecto de este sínodo alemán, lo que ha dicho, por ejemplo, el cardenal Müller, que hasta hace unos años era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue decir, bueno, lo que están haciendo ellos no es una herejía porque el hereje sabe lo que está haciendo. Dice, ellos simplemente son ignorantes. ¿Por qué? Porque hacen una mezcla interesantísima de conceptos y de ideas y todo es un desastre y todo es un relajo y nadie sabe nada. Entonces, pues dice, pues ¿cómo va a ser una herejía si además de todo son ignorantes y el hereje por lo menos sabe lo que está haciendo? Bueno, es la concepción que él tiene. Yo no creo que no sepan lo que están haciendo, claro que lo saben y obviamente son movidos por poderes también económicos y por poderes también ideológicos que se desarrollan en lugares como Alemania. Bueno, pues espero que te haya gustado este video, compártelo por favor con más personas para que lo puedan ver y se enteren de la situación que está viviendo la iglesia, porque luego pues ni siquiera nos enteramos, cada quien vive en su mundo y nadie sabe lo que está pasando. Vamos a tener un video muy similar para hablar del sínodo amazónico que también nos plantea muchos otros problemas que no van a resolver la actual situación de la iglesia. Pero bueno, eso ya lo trataremos en otro video. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Recuerda que yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.